Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los 70.000 a los 66.700 como precio más bajo hasta el momento. Esto se debe a lo geopolítico. China vuelve a hostigar con sus ejercicios y amenazas a Taiwán y a ello corresponde la corrección de mercados de riesgo y por supuesto Bitcoin no se salva. Pero añadido a eso, la industria tiene otro problema al día de hoy y es el pronunciamiento que ha hecho Gary Gensler desde la SEC. Vuelve a hostigar. Pero también sabemos que el día de hoy debe haber una respuesta por parte de la SEC a los ETF spot de Ethereum que están por aprobarse en los Estados Unidos. Y eso va a ser muy importante. En este video vamos a repasar los 3 escenarios en donde de autorizarse puede haber un pump and dump con cierta marginalidad, digámoslo así, pero en el caso de rechazarse, ojo que viene una corrección importante. Mi perspectiva es la tercera, acuerdo de esas opciones y ya lo vamos a repasar. También les voy a contar qué posiciones he cerrado de forma reciente, por qué lo he hecho y por qué algunas de ellas también de forma parcial. Y al final del video hablaremos del caso China-Taiwán porque es muy importante y hay que seguirlo. Entonces, el día de hoy les comunicaba por Twitter que he vendido parcialmente Ethereum, acción realizada cuando estuvimos abajo de los $3.000. El porcentaje de la venta, bueno, ese sí solo lo informé a los usuarios de las membresías de alphabitcoin.io. Adicional a eso, cerré una de las posiciones alcistas que tenía en Quanfury. Algunos dirán, Juan, ¿esperas que ya venga el retroceso de Ethereum antes que se autorice el ETF? No, pero voy tomando utilidades. Mantengo Ether comprado bajo de 3.000 y solo conservo una posición alcista en Ethereum, que son las que llevo en Quanfury. Y es que acuerdo la forma en que se apruebe el ETF de Ethereum, seguramente veamos lo mismo que con el ETF de Bitcoin en enero de este año. Recuerden que para ese entonces yo les mostraba este gráfico y les decía que había una proyección alcista hasta el ETF y luego una corrección. Eso lo replicaría Ether, pero acuerdo como se autorice ese instrumento y ya lo vamos a profundizar. En cuanto a Bitcoin, bueno, solo he vendido de momento 0.1 Bitcoin de los 0.3 que tenía en la bolsa mensual y que fueron comprados en los 59.300 durante el retroceso de hace unas semanas. El resto lo conservo, las bolsas anuales no tienen cambio, la de ciclo tampoco, y los Bitcoin que considero dinero protector, estos dos últimos, pues tampoco se venden. Ahora, este es el gráfico semanal del precio de Bitcoin. Venimos hablando que se nos iban a dar 2 semanas alcistas, así ha pasado. Hemos ido a tocar precios inclusive arriba de los $72.000 y el día de hoy retrocedemos. Igual que lo hace el Nasdaq, a pesar de que abría la sesión muy alto, pues hoy ha retrocedido bastante. ¿Por qué ha sucedido esto? Si sabemos que Nvidia, que era una de las noticias relevantes para el día de ayer, pues presentó un informe de ganancias trimestrales demasiado bueno. Como dice el titular, explosión en ganancias de más del 600%. Y si nos vamos a muchos números, pues estaba haciendo récord en muchos de ellos. Es más, muchos nos preguntamos ¿a cuánto tiempo está de convertirse en la empresa pública más grande del mundo? Esto impactó positivamente al Nasdaq al aperturar, inclusive a Bitcoin, el cual tenía precios hoy arriba de 70.000, pero una vez se ha agravado lo geopolítico, pues retrocedemos. Y aquí demostramos en mucho que lo geopolítico es más importante que las ganancias trimestrales, por supuesto. Y precisamente, si revisamos el gráfico de la acción de Nvidia, pues vemos cómo hoy se ha disparado más de un 10%. No creen lo geopolítico. Cosa contraria del Nasdaq, que sí abría muy alto, pero pues ha tenido un retroceso. La pregunta del millón sigue siendo ¿por qué a Bitcoin le afecta más? Y hemos tenido ese retroceso de forma marcada luego de visitar los $72.000. La clave es que también los vientos desde la industria pues están combinados. ¿A qué me refiero? Gary Gensler, el director de la SEC, hoy se manifestó de forma pública
y le preguntaron que si se iba a autorizar el ETF de Ethereum o que si tenía comentarios. Y él citó varias cosas claves. La primera, dijo estén atentos. La segunda, dijo que no tenía nada sobre esa presentación en particular, restándole importancia y mandando el mensaje que al parecer el ETF de Ethereum se puede negar. Ojo que eso sería bajista. Y lo tercero, y creo que es más cruel, cobija toda la industria de las criptomonedas, es que Gensler allí manifestó que la SEC lo ha hecho muy bien en los tribunales, en los casos que lleva contra empresas de la industria y criptomonedas, lo que nos diría que va a mantener ese hostigamiento por parte de la SEC, lo cual, como vemos en el precio de Bitcoin, se ha tomado muy mal y lo mismo en el precio de algunas criptomonedas. Y lo contrario se esperaba ayer, porque como les dejaba también en Twitter, les decía que ya no iba a haber veto al marco regulatorio que quieren promover congresistas o senadores en los Estados Unidos, que dicen que las instituciones bancarias o financieras sí pueden custodiar Bitcoin y criptomonedas. Bueno, ya Biden no va a dar el veto, ha dado un giro y eso es alcista, por lo menos por el lado de la Casa Blanca. Por donde no es alcista de momento, al parecer, es desde la SEC. Pero yo les diría, ojo, a esto hay que estar muy atentos porque dependiendo cómo se termine desarrollando, las criptomonedas pueden tener buenos movimientos al alza o correcciones significativas. En torno al ETF de Ethereum, como hemos venido hablando, hoy es la fecha máxima para que la SEC se pronuncie ante la propuesta de VanEck. Por eso es que hoy sabremos si se autorizan los ETF o no, si lo harán en oleadas o tal vez si lo resulten negando, lo cual sería bajista. Una negación es bajista y bastante. Recuerde que al inicio del video les decía que después de la autorización puede venirse también una corrección. Pero entonces aquí lo que tenemos que evaluar es, obviamente, con una autorización debe haber un repunte alcista de momento, pero seguido o viendo posteriormente una corrección. La negación de un ETF en Ethereum nos devolvería a la zona de los $3,100 desde mi perspectiva. Corrección del 20%. Una autorización nos hará ver otro movimiento alcista para después un movimiento bajista tal vez de un 5 o 10%. Pero todo depende cómo se dé esa autorización y con estos 3 puntos lo voy a explicar. No sin antes decirles que recuerden que el peso pesado de esto, BlackRock, tiene fecha máxima para que le den respuesta el 7 de agosto de 2024. Los 3 puntos importantes donde variaría el porcentaje de corrección de Ethereum, pues van a acuerdo a esto. El ETF de Ethereum se aprueba si se validan las presentaciones 19.4 y S1. Eso sería el caso exitoso para un repunte alcista y luego algo de corrección. El segundo caso, en el cual si se niegan la presentación o el formulario 19.4, ojo que no se estaría aprobando el ETF y eso nos llevaría a una corrección de alrededor del 20% en Ethereum. Y el tercer caso, que es el que parece que va a suceder, es el que aprueben los formularios 19.4, pero el S1 se retrase. A esto es que apuntamos muchos analistas y lo que quiere decir es que el funcionamiento del ETF se retrasaría o se aplazaría por algunas semanas. De acuerdo al tiempo, pues depende de ello y los argumentos también veremos qué tan profunda es la corrección. Caso más cruel el punto 2, el más exitoso el 1 y el que creo que va a pasar es el 3. Ahora, muy atentos con estas conclusiones y van dirigidas a inversores. El ETF de Bitcoin en los Estados Unidos ya se autorizó y estos son los fondos que lo comercializan. Gracias a ello, o en mucho, hemos visto un movimiento expansivo a finales de 2023 y a principios de 2024. Desde los 25,000, cuando se supo que las expectativas se incrementaban para la aprobación de esos ETF en Bitcoin, pues subió el precio arriba de los 70,000. Lo mismo yo esperaría si se autoriza el ETF de Ethereum a largo plazo. En el corto es correctivo, pero a largo eso es bastante alcista para Ethereum. Recuerden que el impulso donde mejoraron las probabilidades de aprobar ese ETF empezó en los $3,000. Hagan cuentas a dónde puede llegar en meses
luego de la aprobación y que se gaste los Ethereum semilla que seguramente ya compraron los proponentes. 1 o 2 semanas bajistas, veremos. Luego del funcionamiento, por supuesto. Pero hay algo más que concluir. Es que si aprueban el ETF de Ethereum, van a meter ETF de shitcoin, gústenos o no. Y eso va a ser alcistas para las criptomonedas principales que incorporen en ese ETF. Ojo, sería momento de especular para los más shitcoiners. Seguramente se proyecte en unos meses el lanzamiento o esta gente promueva los ETF del top 10 de las criptos más capitalizadas, pero que no se consideren securities. Ojo que esto es importante. Eso estará en camino si se aprueba el ETF de Ethereum. Veremos. Y finalizo el video con 2 conclusiones. A mediano plazo, el ecosistema de las criptomonedas es bastante positivo debido a que mejora la amenaza regulatoria desde los Estados Unidos hacia la industria. Le van a perdonar muchos abusos que cometieron algunas criptos. Ya por acá vemos que Donald Trump está aceptando donaciones en criptomonedas en su página web. Y al mismo tiempo, Biden desde la Casa Blanca ya no va a hacer ese veto que citábamos hace algunos días que sería bajista. Ojo, hay un giro alcista a mediano plazo para la industria. En el corto, en el muy corto, las cosas son complicadas desde lo geopolítico, como lo decía al inicio del video. China ha iniciado el mayor ejercicio militar en 2024 contra Taiwán desde mi perspectiva, en donde la magnitud del mismo pues es compleja. Este tipo de imágenes no lo dice. Lo cerquita que están las fragatas de Taiwán a las de China. Es complejo esto. Y más aún cuando, por ejemplo, en esta otra imagen que nos publica Bloomberg, nos dice que están sitiando, están rodeando prácticamente a Taiwán en ese ejercicio, cosa que ha sucedido en el pasado. El agravante aquí son 2. Primero, lo hace a días posteriores que se ha posicionado el nuevo presidente de la isla. Pero adicional a eso, mandan un mensaje muy agresivo de violencia desde China. Dicen, las fuerzas independistas de Taiwán tendrán las cabezas rotas y la sangre fluyendo. Esto es lo que tiene bajista el día de hoy al precio de Bitcoin y por supuesto en rojo significativo al Nasdaq después de haber tenido una apertura muy buena. En lo personal concluiría que esto es una amenaza, un mensaje y que eso no va a escalar en el corto plazo. Pero hay que estar alertas. Amigos, si esta información les sirvió, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.